Buenos días, mi nombre es Carlos Carmona y el día de hoy realizaremos un video tutorial en donde analizaremos un par cinemático que podrán observar y vamos a modelar un solo elemento, ya que este es el que tiene el movimiento principal y el que tiene los mayores contactos. Entonces, primero que todo vamos a usar nuestra plantilla de estática estructural. Entramos a nuestra plantilla de estática estructural, la arrastramos. Y primero que todo, como siempre, vamos a definir cuál va a ser nuestros datos de ingeniería, cuál va a ser nuestro material. En este caso vamos a utilizar el material por defecto, así que no vamos a realizar ninguna modificación en los datos de ingeniería, sino que vamos a entrar directamente a la geometría, utilizando nuestra herramienta de Design Modeler. Lo primero que vamos a hacer es entrar a File e importar nuestra geometría externa. En este caso ya la tengo aquí y la vamos a generar. Entonces aquí vemos nuestra geometría, en donde está compuesta por 9 partes, donde tenemos 3 pines que principalmente en nuestro análisis no van a tener, por así decir, un aporte significativo con respecto a contactos o con respecto a restricciones. Entonces en este caso los vamos a eliminar, ya que tener estos pines pueden complicar nuestra simulación. Entonces, primero que todo vamos a eliminar estos 3 pines, este pin que podrán observar acá, este pin que podrán observar acá, por así decir, están en estos bujes, este pin de acá y este pin que tenemos acá. Entonces, para eliminarlo, primero que todo vamos a seleccionar, como esto es una parte, vamos a entrar a la opción de Create y vamos a eliminar cuerpos, ya que esos pines están compuestos como partes. Entonces seleccionamos los 3 pines y le damos a aplicar. Entonces ya tenemos 3 pines, seleccionamos y generamos. Entonces ya verán cómo desaparecen esos 3 pines, pero queda el agujero que tenía el buje. Entonces este agujero lo vamos a eliminar. Como ya no vamos a eliminar una parte, sino que vamos a eliminar la superficie de ya una parte, que en este caso van a ser estos bujes. En este caso bush 1, bush 2 y este de aquí. Lo que vamos a hacer es utilizar la herramienta de Face Delete. Listo, para este Face Delete vamos a seleccionar cada una de las superficies. Entonces aquí seleccionamos la superficie 1, que va a ser esta de acá. Seleccionamos con control sostenido la superficie 2 y la última superficie de aquí, igualmente con control sostenido. Aplicamos, ya tenemos 3 superficies y vamos a generar. Ya veremos que esas partes ya no están compuestas por esos pines que nos hacían ocupar un mal análisis en nuestro sistema, en nuestro análisis. Entonces listo, ya esas serían las únicas modificaciones que vamos a utilizar en nuestro Design Modeler. Entonces ya vamos a cerrar, vamos a entrar directamente a Workbench y utilizar la herramienta de modelaje. Entonces la herramienta de modelo, ya damos aquí y editamos. Listo, ya en nuestro modelo esperemos un poco que carguen las demás opciones. Ya aquí lo primero que vamos a definir es cuáles geometrías vamos a trabajar como cuerpo rígido y cuáles vamos a trabajar como cuerpo flexible. Como le comenté al principio del video, solo vamos a analizar esta parte, este cuerpo, este slider. Entonces todos los demás van a trabajarse como cuerpos rígidos. Eso debido a que principalmente esta barra es la que tiene el movimiento principal durante toda la rotación pues durante toda esa transmisión de potencia, durante todo ese par cinemático. Entonces los contactos como tal son los que me importan y cuáles son los esfuerzos o cuáles son las deformaciones máximas que va a tener este cuerpo en específico. Entonces vamos a seleccionar todas las demás partes y deseleccionamos esa que es la que vamos a trabajar como flexible, y aquí en ese behavior, en ese comportamiento, lo vamos a poner como rígido, analizando cuáles son los rígidos por medio del sistema de referencia. Ya ese flexible no tiene sistema de referencia, por lo tanto este cuerpo no tiene sistema de referencia, por lo tanto ya se define como flexible. Aquí lo podemos observar como flexible. Listo, luego de eso lo que vamos a hacer es realizar las restricciones, en este caso las conexiones, en donde el ANSI por defecto crea los contactos. Esos contactos no me van
no van a servir ya que no definen el movimiento de mi sistema. Entonces los voy a eliminar de esa carpeta y voy a generar mis propios contactos. Primero que todo vamos a generar un contacto, pues los contactos bases vamos a definirlos primero, principalmente en este caso los contactos que sean con el suelo o con algún otro mecanismo, ya que estos van a definir que obviamente si pueda tener un movimiento de mi sistema correcto, ya que si no pongo estas restricciones con el suelo, va a girar simplemente en el aire. Entonces vamos a seleccionar primero en body ground cuáles van a ser los fijos. Entonces, primero que todo esta chumacera que va a, por así decir, restringir el movimiento en X y en Y y en Z de ese, bueno, en X y en Y de este eje, que es el que transmite la potencia. Por lo tanto vamos a generar una restricción en esta cara y la seleccionamos, y ya obviamente con eso definimos que esta chumacera va a tener una sujeción con el suelo o con cualquier otra parte que tengamos en nuestro trabajo. Entonces, después de esto vamos a hacer una restricción también fija de esta columna, ya que en nuestra geometría esas columnas no tienen ningún movimiento. El movimiento lo tienen principalmente las barras y los bujes, estos cilindros y los bujes. Entonces esas dos caras también van a estar fijas, las vamos a dar a aplicar y listo. Ahora vamos a pasar a hacer las demás restricciones de juntas, donde la primera va a ser, pues la vamos a hacer en orden respecto al movimiento del par cinemático. Entonces primero que todo vamos a definir quién nos brinda la potencia, donde podemos observar que lo hace principalmente este eje. Entonces primero que todo vamos a seleccionar la conexión cuerpo a cuerpo, en este caso va a ser de revolución entre esta chumacera, pues entre este eje que va a ser el móvil y esta chumacera que va a ser la fija, que no se va a mover respecto al movimiento. Entonces seleccionamos alguna cara externa y ya seleccionamos el cilindro interior. Entonces esta va a ser la fija y la móvil va a ser este cilindro acá, que va a tener un movimiento móvil con respecto a la rotación en Z. Listo, esa va a ser nuestra primera restricción. Ahora vamos a hacer la restricción entre el eje y este cilindro de acá. Entonces para eso vamos a tener una restricción que no va a ser ya de revolución, sino que va a ser de traslación. Entonces, principalmente seleccionamos conexiones de cuerpo a cuerpo traslacionales y vamos a ver quién va a ser el fijo y quién va a ser el que se está moviendo durante el movimiento de este sistema de ese buje y este cilindro. Entonces el fijo va a ser el cilindro. Ese cilindro no va a tener un movimiento respecto a ese buje, sino al contrario, y el móvil ya va a ser el cilindro interior de este buje, perdón. Entonces ya tenemos aquí las dos restricciones. Ahora vamos a continuar con la siguiente restricción, que va a ser entre la otra parte de este cilindro, ya esta base, y veremos que esta va a girar, va a tener un movimiento de rotación, mientras esta va a estar fija. Pues mientras esta se va a estar moviendo, perdón, esta va a simplemente rotar sin moverse, y esta sí va a estar subiendo y bajando. Entonces vamos a ir a body y seleccionamos de revolución. Entonces, ¿cuál va a ser la fija? Como ya lo mencionamos, este hueco que tiene acá va a estar fijo. Simplemente el buje se va a desplazar frente a ese agujero, y la móvil va a ser ya el cilindro de este buje. Entonces aplicamos y ya veremos cómo va correspondiendo. Entonces la siguiente conexión que vamos a tener es, al igual que este buje con este cilindro, este buje de acá con este cilindro de acá. Entonces vamos a entrar a body y vamos a seleccionar de nuevo una restricción, una conexión traslacional. Entonces vamos a seleccionar cuál es el fijo, que en este caso, como habíamos mencionado, es el cilindro, y vamos a seleccionar cuál es el móvil, que en este caso va a ser el agujero del buje. Se va a estar moviéndose. Listo, eso es lo que se desplaza. Entonces asimismo vamos a hacer la última
la última conexión, que en ese caso va a ser también de traslación entre este cilindro de acá y este cilindro exterior. Entonces ya sabemos que este va a ser el fijo y el de acá va a ser el que se está trasladando. Seleccionamos, esperemos un poco, aquí acercamos un poco para que pueda verse mejor y ya sabemos que este se está moviendo. Listo, ya teniendo todas las restricciones, lo que vamos a hacer es, como comentaba en videos anteriores, probar si nuestro sistema sí se está moviendo de forma adecuada, y eso lo vamos a hacer con la revolución principal. Entonces en este caso la revolución principal es la que transmite la potencia. En este caso seleccionamos la opción Configure y aquí vamos a darle una rotación a nuestro eje. En este caso seleccionamos el azul y vemos cómo se mueve correctamente, pero si seguimos moviéndolo vemos como primero no llega hasta el tope, atraviesa esta parte, y si lo seguimos moviendo más se sale y vemos cómo se explosiona de una forma que obviamente nuestro sistema se está alejando, pues se acerca y se pierden las conexiones. Entonces, ¿cómo vamos a arreglar primero? ¿Cómo vamos a hacer para arreglar esto? Lo primero que vamos a hacer es definir primero cuáles son los topes, definir cuáles son las principales longitudes que va a tener nuestro sistema, pues nuestra traslación. Entonces, para medir eso vamos a hacer una restricción entre las caras. Pues ya obviamente vamos a hacer una restricción entre este centroide, o mejor dicho, entre ciertos centroides de esta cara con la cara superior, y vamos a hacer también una restricción entre esta cara con esta cara de acá, y eso va a hacer que principalmente hagamos nuestro tope de traslación. Entonces, para eso necesitamos primero que todo tener este UG en su RAS, prácticamente en su X0 y en su Y0, que va a ser en su distancia inicial, que va a ser con ese tope de acá. Simplemente seleccionamos las caras. Entonces aquí nos vamos a selección de cara. Entonces vamos a seleccionar esta cara de acá con la cara de acá, y vamos a ver aquí en las caras seleccionadas nos da cierta indicación con respecto al ángulo y con respecto al área, pero nosotros necesitamos distancia, así que le damos doble clic y ya nos va a mostrar un poco más de información de nuestro sistema. Entonces vamos a dar doble clic, perdón, tomé la equivocada, y esta la voy a mandar de nuevo para acá, y aquí nos dice toda la información en general con respecto a la distancia entre los centroides, el área de las superficies, el centroide en X y en Y y en Z, pero nos importa principalmente esa distancia entre los centroides, que va a ser de 14 milímetros, y es la que vamos a utilizar para mover este UG a su tope. Entonces vamos a tomar solo el valor de 14. Entonces vamos a entrar de nuevo a la restricción de traslación, esta que sería la que pues buscamos la traslación que me da, que me restringe este UG con la otra, con el otro cuerpo. Entonces lo que vamos a hacer es, con la opción de Configure, le vamos a dar cierta distancia con respecto al eje que utiliza, que en este caso es el Y, que está apuntando hacia abajo, así que nuestra dirección debe ser negativa. Entonces aquí en ese símbolo que nos da la distancia, vamos a colocar menos 14 para que en vez de empujarlo hacia abajo lo envíe hacia arriba, y presionamos Enter. Entonces ya podremos ver cómo se acomoda en el lugar que deseamos. Y para guardar estos cambios, para que ya obviamente no vuelva a su estado original, vamos a seleccionar aquí en Set, y ya ahí nos damos cuenta como nuestra configuración nos da el tope máximo, en donde aquí nos va a decir cuál va a ser el máximo, la máxima longitud que va a tener ese cilindro. Pues aquí vemos cuánto sale respecto a ese UG, y ya con esto de una vez vamos a editar también aquí en la opción de traslación.
vamos a editar lo que son, nos cerramos acá, vamos a definir cuáles son los stops. Entonces, para eso, primero que todo, vamos a necesitar cuál es la distancia entre este buje, entre la cara de este buje, que va a ser nuestra posición inicial, y la cara esa de la barra, pues este cilindro, que sería el tope final. Entonces, obviamente, de nuevo, necesitamos saber cuál es la distancia entre esta cara y esta cara de acá. Ya los dos seleccionados, de la misma forma seleccionamos doble clic y nos da un valor de 63.93. Vamos a tomar todo ese valor como entero, 63.93, y le vamos a definir acá cuál va a ser el x mínimo. Entonces ya sabemos que el x es la dirección longitudinal, entonces vamos a seleccionar que va a tener un stop y va a estar definido en 0 milímetros, ya que este va a ser nuestro cero de referencia. Y cuál va a ser el final, entonces le seleccionamos un stop y aquí sí le damos un valor de 63.93. Obviamente ya lo definimos acá. Entonces ya sabemos que cuando con el respectivo giro de nuestro eje al transmitir la potencia, ese buje solo se va a mover desde esa posición 0 hasta esa posición de 63.93. Ese mismo procedimiento vamos a hacer con el cilindro de acá arriba. Obviamente, si podemos observar acá, sobrepasa el tope con respecto a la columna. Entonces vamos a medir primero que todo cuál es la distancia entre la cara de aquí, entre esta cara de acá y entre esta cara de acá, que sería la del tope. Entonces vamos a ver y vemos que tiene una distancia de 0,26 milímetros. Entonces vamos a mover este en 0,26 milímetros. Entonces ya vamos a entrar a esta traslación entre estas dos partes, entre runway y slider 2, que es nuestro slider el que estamos analizando, y va a estar en sentido positivo la configuración que vamos a hacer, ya que obviamente el movimiento lo tenemos que hacer en el respectivo eje. Entonces vamos a configurar y vamos a seleccionar de 0.2 milímetros y ya lo acomodamos, se mueve solo un poco y le vamos a dar en set para dejarlo fijo. Y ya vamos a hacer el mismo procedimiento también seleccionando esta cara de acá y la cara de acá para dar el máximo del otro tope. Vemos cuánta distancia hay, 64, y la modificamos acá en los stops. Entonces en stop en X y un stop en Y, que va a ser de, como les mencionaba acá, de 64. Entonces vamos a seleccionar acá 64 milímetros y le presionamos enter. Listo, ahora sí vamos a darnos cuenta si esto pudo solucionar el error que teníamos con el movimiento de la revolución. Entonces vamos a entrar a nuestra principal revolución, que va a ser esta, la de transmisión de potencia, y vamos a girar. Entonces vemos como durante el primer movimiento, el primer buje se mueve solo con la restricción que le damos, y luego al pasar también el slider, nuestro principal cuerpo, se mueve de la forma correcta. Pero nos damos cuenta que si sale mucho del sistema, lo que hace es verificar que si nuestra barra principal sale mucho del primer buje, ya está deja de trabajar como ensamble y sigue rotando en el espacio. Entonces, para que eso no suceda, para que esa barra siempre se mantenga ahí luego de terminado el movimiento, que en este caso serían los topes, ya luego de este tope, vamos a reiniciarlo. Ya al finalizar este tope, ya vuelve a su posición inicial, y aquí también usar se restringe. Para eso necesitamos un resorte. Entonces, ¿cómo hacemos los resortes? Nos vamos directamente a junta y vamos a seleccionar en la conexión body y seleccionamos el spring, que sería el resorte. Entonces, para ese resorte necesitamos dos posiciones o dos caras, que van a ser los valores en donde va a estar pues los topes del resorte. Van a ser esta cara de acá. Entonces, seleccionamos esta cara y va a ser nuestra primera selección. Entonces aquí seleccionamos este cuerpo para el primer agarre que va a tener el resorte, y el otro cuerpo sería este buje de acá. Entonces seleccionamos el buje
y aplicamos. Y como podrán ver, ya tenemos nuestro resorte de forma funcional para que nuestro sistema gire de forma correcta. Entonces ya además de esto también tenemos que darle definir esta opción de acá de stiffness, longitudinal stiffness, que va a ser nuestra constante de elasticidad. En este caso nuestra constante de elasticidad por teoría va a ser de 15 newton por milímetro. Este es un valor comercial, es un valor que sea adecuado para nuestro movimiento. Entonces ahora sí, luego de tener todo eso, vamos a poner a funcionar nuestro sistema. Entonces en esta principal vamos a dar una configuración y veremos cómo ya nos pasa el problema de, bueno, aquí tuvimos también un error. Entonces vamos a definir esto aquí. Bueno, eso ocurrió principalmente porque definimos mal la solución de este spring, lo definimos con las caras y no, pues en este caso no debe ser con respecto a una cara, sino con respecto a cierto borde. Entonces vamos a la opción de borde y vamos a seleccionar el borde acá. Como pueden ver, aquí él no estaba acomodándose en el centroide, sino que se acomodó en la cara de acá, y acá se acomodó en pues aquí sí lo tuvimos en el centroide. Entonces al tener esto, obviamente cuando el eje se empieza a mover, no va a lograr que todo el cuerpo de esto se devuelva, sino que siga moviéndose hacia el infinito. Entonces aquí vamos a seleccionar primero que todo el borde, pues aplicamos y ahí de una vez me lo acomodo en el centroide, que es lo que quiero, y aquí también no en respecto a una cara, sino con respecto a este borde de aquí. Seleccionamos borde y seleccionamos el borde de acá, entonces aplicamos y ahí sí ya vemos cómo se acomoda, dando la constante de elasticidad. Y ahora sí, vamos a probar nuestra revolución. Entonces en nuestra revolución y vamos a girar, en donde aquí nos da una nota principal que nos dice que el spin existe en el modelo, pero que usando la configuración no va a tener un movimiento. Entonces obviamente él se va a quedar en su posición inicial, pero ya aquí confirmamos que nuestro sistema se está moviendo de la forma correcta. Entonces listo, ya después de esto vamos a pasar directamente al mallado, en donde vamos a mallar principalmente nuestro cuerpo flexible, nuestra parte flexible, que va a ser ese slider. Entonces vamos a crear un método, no que todo, vamos a dar un método a qué geometría, al slider, que sería este de acá, y le vamos a dar un método de tetaédrico. Entonces aquí seleccionamos tetaedros y aparte de eso le vamos a dar un sizing, una medida de 2 milímetros. Listo, ya luego de darle el sizing vamos a, pues aquí también otra cosa es que el comportamiento va a ser hard para que nos dé una malla mucho más fina, y vamos a ir ya luego de malla, vamos a generarla. Veamos cómo nos muestra la malla que hicimos, en donde aquí tenemos una malla que, si bien está de una forma proporcional con sus respectivos tetaedros, que es el más adecuado para cilindros. Entonces listo, ya teniendo los tetaedros vamos a ir a la parte de estática estructural. Vamos a seleccionar primero análisis setting. Para eso vamos a hacer un análisis por medio de pasos. Entonces vamos a seleccionar en este caso 2 pasos y va a tener largas deflexiones, así que vamos a activar largas deflexiones. Vamos a darle on. Ya listo, vamos a crear una reflexión, que en este caso va a ser un load, join load, que va a ser de rotación, que obviamente debemos transmitir una potencia, así que vamos a seleccionar nuestro slider to bush, ya la revolución, el bearing to bush, y en sentido horario está bien, así que vamos a darle una rotación con respecto a Z y tipo rotación, y aquí en magnitud va a ser tabular. En este caso nos va a pedir un ángulo, así que vamos a empezar en 180 grados y vamos a terminar en 360 grados. Listo, entonces ya teniendo esto en 180 grados, 360 grados, ya vamos a definir cuál es la solución que necesitamos. Entonces vamos a tener deformación total y un esfuerzo equivalente de von Mises, y ya con eso vamos a solucionar. Vamos a ver qué tal soluciona. Va a ser de una forma rápida, ya que nomás hicimos 2 pasos. Aquí toca esperar un poco. Voy a adelantar un poco el video.
y ya esa sería la solución directamente que tuvo. Entonces, en deformaciones totales, aquí vamos a mostrar un poco cómo fue la deformación total, dónde se dieron las máximas deformaciones, dónde se dieron los máximos esfuerzos, y vamos a darle play a ver qué movimiento tiene. Bueno, ahí se ve un movimiento, pero si nos damos cuenta, vemos cómo se sale esto, cómo se logra salir este buje del cilindro, y eso se da por el desarrollo estructural que tuvimos por el análisis, ya que al definir solo dos pasos en 2 segundos es algo muy rápido, y este movimiento, digamos que es un poco brusco, aún teniendo el resorte, va a tener un movimiento en el cual se puede desconfigurar. Entonces, para arreglar eso, lo que vamos a hacer es ir a análisis setting, en donde ya vamos a definir, vamos a seleccionar estos dos pasos, seleccionamos ambos pasos con clic sostenido con control sostenido, y aquí vamos a cambiar eso en auto time stepping. Vamos a no controlar por el programa, sino que le vamos a seleccionar en on. Entonces ya no va a ser definido por substep, bueno, va a ser definido por substep, sino que por lo general siempre está por configuración en time. Lo que seleccionamos por substeps, y vamos a definir primero un paso inicial, que este paso inicial va a ser un mínimo que va a ser de 40 y un máximo de steps que va a ser de 70. Lo que va a hacer esta configuración es que nos va a permitir crear varios pasos en donde nosotros, por medio de la información de la solución, vamos a poder ver la convergencia con la cantidad de pasos, y vamos a ver si entre cada paso va a converger. Entonces, ya luego de tener esto, vamos a solucionar de nuevo. Esto puede tratar un poco más, ya que obviamente ya cambiamos los pasos, van a ser más pasos durante estos 2 segundos. Entonces aquí vamos a dar en la información de la solución, vamos a seleccionar en Force Convergence. Entonces eso me va a definir en cada uno del tiempo cuál va a ser la convergencia. Entonces ya tenemos los picos de convergencia, los mínimos de convergencia, y vamos viendo cómo se va comportando. Si vemos alguna normalidad, con eso ya podremos detener el programa y poder solucionarlo, ese problema, y volver a iniciar la solución. Entonces eso puede demorar un poco, ya que son bastantes pasos. Entonces voy a adelantar un poco el video. Listo, ya aquí volviendo a la solución, ya aquí vemos cómo llega el tiempo de 2 segundos, así que ya va a finalizar. Entonces vemos cómo tenemos los picos de convergencia, y ya en el gráfico que va a tener la solución, por ejemplo de la deformación total, veremos cómo como aumentamos los números de pasos, ya evitamos ese error que teníamos en esa separación entre los dos cuerpos. Ya esto se evitó, ya que aumentamos obviamente el número de pasos, y ya con esto obviamente definimos los mínimos y máximos esfuerzos y cuál es el máximo esfuerzo. Entonces acá podremos ver el máximo esfuerzo en un segundo, que ocurre aquí en un segundo, y este esfuerzo máximo es de 89.224, una deformación total de 89.224. Y igualmente los esfuerzos. Entonces en este caso vamos a ver los esfuerzos, donde se tiene un máximo esfuerzo acá de megapascales aquí por cada paso. Entonces el esfuerzo más grande se da en un segundo, y es de 71.97 megapascales. Y listo, eso sería todo lo correspondiente a la práctica número 12 del curso de elementos finitos de la Universidad de Antioquia. Muchas gracias.